Entonces, tú empiezas a crecer cuando empiezas a tomar decisiones diferentes que van construyendo lo que nosotros hoy en día conocemos como estrategia. Pero la estrategia no se aplica solamente a un área, que hacia dónde vamos es una consecuencia. Total. Entonces es trabajar todos los días qué hábitos tenemos, cómo se comporta nuestra cultura, qué clima tenemos, qué mejoras podemos hacer a nivel financiero, estamos siendo rentables o no estamos siendo rentables. Hola, hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Emprendiendo con Conciencia. Un espacio donde exploramos cómo la calidad de nuestros pensamientos determina la calidad de nuestros negocios. Y hoy vamos a tener algo muy diferente. Vamos a tener una conversación profunda, una clase magistral con una mentora muy especial que nos va a enseñar cómo pensar de manera estratégica el crecimiento. Porque sí, el crecimiento no solo es visibilidad, es direccionamiento estratégico y para eso vamos a tener a Isabela Sánchez. Es experta en todo lo que tiene que ver con estrategia de crecimiento, direccionamiento estratégico, ayuda a negocios a pasar de pensar de manera aislada a tener un sistema que realmente genere una marca con visión, estructura y con un sistema escalable. Y eso suena muy bueno, pero a la hora de uno emprender como tú, uno dice, ¿cómo se hace eso? Pues vamos a aprovecharla. Así que, Isabela, muchas gracias por aceptar esta invitación. Gracias por estar aquí. ¿Cómo No, estás? a ti antes demasiado agradecida por esa explicación y esa descripción tan perfecta. No, es con mucho amor. Realmente, ahorita antes de que empezáramos el podcast, yo te decía que cada vez que nos sentamos a conversar, salen unas reflexiones y me haces ver las cosas de una manera tan profunda que dije, mi comunidad tiene que escucharte y por eso cuando te hice la invitación, yo dije, qué bueno que dijo que sí, porque sé que tú allá que la estás viendo y la vas a estar escuchando, vas a entender muchas cosas que desde que empezamos a trabajar he comprendido. Muchas Bueno, gracias. Isa, antes de que empecemos a hablar de estrategias, antes que empecemos a hablar de terminologías o un poco de profundidad, yo sí quisiera saber en ti, ¿cuándo fue ese momento o qué pasó en ti para que tú dejaras de ver el crecimiento como de pronto lo vemos nosotros los mortales, que tenga que ver solo en redes o en estrategias que tengan que ver con el marketing digital y hoy ves el crecimiento en un panorama totalmente diferente que ya nos vas a contar cómo lo vemos, pero ¿cuándo pasó ese cambio de pensamiento en ti? ¿Lo recuerdas? Bueno, realmente, como todos, yo inicié viendo a las redes sociales como tal, como una oportunidad de dar a conocer algo que tú tienes, que finalmente es lo que uno quiere que pase. Uno tiene una idea, un producto, un servicio y uno quiere que las personas puedan enterarse de que ese producto que tú hiciste existe. Yo empecé aprendiendo como todos, primero cómo ser visto y a medida de que fui aprendiendo y constituyendo un poco mejor mi idea y también un poco mi empresa, me di cuenta de que aunque tuvieras visibilidad, realmente no estaba aportando el tipo de crecimiento que yo quería para mí, para mi empresa y para mis clientes en ese momento. Entonces empecé a entender que más allá de las redes se me quedaban cortas. Por más de que tú dijeras, puedo tener un resultado chévere en redes, me está viendo la gente, me están haciendo preguntas, pero al final lo que todos buscamos es construir una empresa que nos permita seguir generando esos ingresos donde tú puedas seguir creciendo y que no solamente crezcas en números, sino que crezcas en reputación, en testimonios, en vidas que estás impactando y para eso se necesitaba un poquito más. Entonces ahí fue donde empecé a comprender que las redes sociales son una capa de pronto muy visible y muy popular, porque se Sí. hizo muy popular gracias a las mismas redes. La gente empezó a hablar solamente de esa capa y se olvidó de todo lo otro. Entonces nos volvimos expertos en creación de contenido, pero se nos olvidó que ese no es nuestro objetivo. Uf, acabas de decir algo tan potente, o sea, es apenas una capita y el trasfondo es algo que nos damos cuenta ya después de muchos años que teníamos que haber mirado un poco más allá. Y ahí viene mi segunda pregunta. ¿Qué estamos entendiendo mal sobre crecimiento? Basémonos de que el crecimiento para mí es una consecuencia
no es una intención. O Ok, sea, tú no puedes poner como objetivo crecer. Entonces, tú empiezas a crecer cuando empiezas a tomar decisiones diferentes que van construyendo lo que nosotros hoy en día conocemos como estrategia. Pero la estrategia no se aplica solamente a un área. entiendo. La estrategia tiene la estrategia corporativa, por ejemplo, que es la estrategia que construye la empresa que eres tú, pero está la estrategia funcional, pero también está la estrategia de comunicación, pero también está la estrategia que tú utilizas para monetizar. Entonces, una sola estrategia no construye la empresa. Entonces, empezando por ahí, para mí la estrategia es la toma de decisiones en conjunto de todas las áreas que necesita tu empresa para que como consecuencia empieces a crecer. Entonces, cuando uno entiende que el crecimiento es una consecuencia y no una intención, uno empieza a cambiar como la visión que tiene y eventualmente con ese pequeño cambio que hiciste en otra área totalmente diferente, te empiezas a dar cuenta que el rumbo de tu empresa empieza a cambiar. Totalmente. Entonces, esa es básicamente como esa conexión que yo hice de decir, pues pucha, esto no es crecer. O sea, crecer, esto que yo estoy moviendo acá, no es lo que me va a proporcionar este crecimiento. Entonces, cuando entendí dónde realmente tenía que mover, el crecimiento se empezó a dar. Quizás por eso vemos hoy en día empresas que pueden crecer grandemente en redes sociales, pero al cabo del tiempo no fueron sostenibles. ¿Crees que tiene mucho que ver con eso? Porque precisamente te iba a preguntar que cuáles son esos errores más comunes, pero automáticamente al escucharte pensé en esas empresas que de pronto se enfocaron solamente en el crecimiento de visibilidad, pero De el acuerdo. resto de la empresa estaba sin esa estrategia detrás. Lo que yo pienso eventualmente que nos pasa, y ahí es donde puedo aplicar un poco yéndome a lo que comprendo de ti, que es un sistema de gestión, algo que yo he podido integrar mucho gracias a eso es que básicamente las empresas somos el resultado de esa cultura organizacional que vamos construyendo. Así es. Entonces, a medida de que nosotros vamos cambiando de rol, de sombrerito, por decirlo así, cada vez que nos vamos poniendo un sombrero diferente, debemos ir comprendiendo también que primero necesitamos dejar un sistema para el hueco que vamos dejando y segundo también entender cuál es nuestro rol como empresario, Ujú. porque muchas veces no son las mismas habilidades de todos los emprendedores que vamos creciendo. De pronto yo tengo habilidades estratégicas, tú puedes tener habilidades de finanzas, otra Ujú. persona puede tener habilidades de Mercadeo, de cejas. venta o eso. El Mm, ejemplo, digamos que tenemos que están los talentos ya que sí, puntualmente hacen, entonces también es importante ver dónde me ubico para saber cuáles son los talentos también que deben apalancar este crecimiento, por decirlo así, y a la vez poder interpretar de que la creación de contenido como marca personal, o sea, llamémosle marca personal porque ahorita más adelante de pronto podemos entrar un poquito como en esa diferencia de marca y marca personal, pero lo que yo integro es que iniciamos como un recurso de alguna manera asequible o económico, que es coger un celular y grabarte. sí, Y eso nos ayuda a avanzar hasta cierto punto, pero cuando llegamos a ese punto, que es importante determinarlo, es como cuáles son las decisiones que voy a tomar diferente de ahora en adelante, mm, porque o es mi rostro, la marca personal que va a seguir representando esta empresa, o es la empresa que va a tener su propia comunicación y aunque yo me quite del camino va a seguir funcionando. así es. Entonces, muchas veces nos concentramos en seguir nutriendo las habilidades de creación de contenido y se nos olvida que esa empresa tiene que caminar solita. Totalmente. Y eso es precisamente el direccionamiento estratégico, De ¿no? acuerdo. Porque quería que hundieras un poquito sobre eso, sobre cómo ese crecimiento, porque se habla de listo, crecimiento, estrategia y dirección. Ujú. ¿Cómo se unen esas tres cosas? Como te decía ahorita, por ejemplo, la estrategia es realmente la capacidad que tú tienes de entender tu contexto Ujú, y decir, con base en este contexto, puedo tomar estas decisiones. Entonces, ya yo tengo un contexto. Entonces, luego tengo la parte de dirección. Es listo. me Ya tengo un siento. contexto, Ujú. estos son mis hábitos o mi cultura, por decirlo, de acuerdo a lo que tengo, los recursos que tengo, los talentos Y que lo que tengo no, y lo que no ujú, o sea, también. tengo ese Y conocimiento. luego dirijo para dónde voy. Es decir, ahí es más donde tú dices,
cuál es el objetivo que quiero lograr. Ujú. Y hay algo que a mí me gusta mucho comprender y lo aprendí hace poco, si te soy honesta, o lo entendí hace poco, y es, para mí los objetivos son ese resultado de la persona o empresa en la que tú te quieres convertir. Entonces tú dices, por ejemplo, es que yo necesito facturar 200 millones de pesos mensuales, o 10 millones de pesos mensuales, o 5 millones de pesos mensuales. Ujú. No importa la etapa en la que estés, pero sí es decir, si yo cumplo ese objetivo, ¿en quién me tuve que haber convertido? Así ¿Qué es. decisiones tomé? ¿Cómo avancé? Entonces volvemos a lo mismo de ahorita, que es básicamente, no es decir por decir, quiero este objetivo, quiero esto, o sea, y aislado de todas las otras decisiones, sino es decir, como esto es una consecuencia, quiere decir que si yo cumplo mi objetivo, construí una transformación. Mi empresa y mi equipo se transformó, perdón, como consecuencia de todo. Así Entonces es. es como unir eso y entender siempre de que hacia dónde vamos es una consecuencia. Total. Entonces es trabajar todos los días qué hábitos tenemos, cómo se comporta nuestra cultura, qué clima tenemos, qué mejoras podemos hacer a nivel financiero, estamos siendo rentables o no estamos siendo rentables. Total. Porque a veces, y es lo que pasa muchas veces a las empresas que nacen en Instagram, porque hoy en día podríamos decir que el 80% de las marcas, por lo menos en Latinoamérica, crecen en Instagram. Ujú. Es decir, hasta qué punto este crecimiento que tengo lo puedo sostener. Exacto. Y decir, en este punto que yo empiece a crecer y me empiecen a llegar X cantidad de pedidos, tengo que empezar a mejorar todos mis sistemas, porque lo que va a pasar es que me va a subir y así mismo como subimos, la caída es igual de dura. Ay, dura. O hasta En- peor. o hasta peor. Y De cómo muchas empezaron. veces, correcto, muchas veces Eso es lo que porque vemos. no tenían cómo sostener ese sistema. Entonces hay que estar preparados para eso y lo que te digo, entender de que es la consecuencia de muchas áreas y no solamente una. Una sola. Muy interesante y de verdad que lo hemos hablado mucho sobre cómo estar preparados, pero quiero que lo puedan escuchar de ti. Tú que has tenido la oportunidad de trabajar con empresas grandes, porque Isabel ha tenido trabajo con empresas que internacionalmente hasta tienen sedes y equipos muy grandes y llegas a sentarte y pensar en toda la estrategia de crecimiento y te has visto cómo tienen algunas áreas aisladas y has llegado a como aquí tenemos que unirnos todos y has estado con negocios que apenas están creciendo en su marca, o sea que tienen las dos Ujú. dimensiones. ¿Cuáles consideras que son esos pilares que un negocio necesita pensar antes de ya estar hablando de estrategias de crecimiento? Por ejemplo, ¿qué sería como ese ideal de Isabela llegar a una empresa y decir, ok, tienen esto, ahorita sí sentémonos a pensar en estrategia? ¿Crees que hay como un derrotero antes de pensar en esa estrategia de crecimiento? Creo que no necesariamente, Ok, sino es de pronto entender un poco es qué necesitas tu etapa. ok, Porque hay etapas que tú puedes decir, son empresas muy grandes y eso es algo que me ha llamado mucho la atención porque tú podrías decir, son empresas súper grandes y das por hecho de que que están funcionan a súper la bien. perfección. Y no, la verdad es que fueron empresas que tuvieron la fortuna de tener ventas desde el principio, empezaron a crecer de una manera abismal, venden una cantidad de dinero impresionante en un mes, tienen unas proyecciones Gigantes. impresionantes, pero no tienen ningún tipo de sistema. Ujú. Entonces llega un punto en el que eso empieza a verse como un efecto dominó, como que se nos afectó la producción, pero se nos afectó la venta, pero entonces hicimos esto y todo se empieza a caer hasta que llega un punto en el que te toca reevaluar cómo llegaste ahí, qué fue lo que no hiciste en todo ese proceso y volver a empezar como si fueras un emprendedor. Así es. Solamente que ahora es más complejo porque ya no estás Ya tienes un trabajando con nombre. 4 personas, sino que tienes 200 empleados. Así es. Entonces tienes que volver a trabajar en una cultura, ahora no sobre 4, sino sobre 400 empleados. Entonces es muy complejo, pero es el mismo sistema en la etapa en En la la que que se estés. encuentren. Es identificar, básicamente es qué tipo de estrategia, volvemos a lo que hablaba ahora en el inicio, si es una estrategia corporativa lo que estoy necesitando, sí, porque mira, la gente no valora mi marca. O sea, sale otro mañana y la gente no me está valorando, no entiende mi propuesta, me regatean demasiado, no me pagan a tiempo. O sea, ¿cuál es realmente el problema que estamos teniendo? O, ¿sabes qué? Es muy difícil crecer mi empresa porque elegí esta estructura y resulta que este modelo no era el apropiado para mí.
Ujú. O no, ¿sabes qué? Lo que pasa es que tenemos una estructura de comunicación demasiado costosa y hoy en día ya no lo podemos soportar. Entonces, es muy importante es simplemente entender cuál es el problema que vamos a resolver, pero puede ser así de chiquitito o así de grande, que al fin y al cabo la estrategia, que era lo que hablábamos ahorita, es las decisiones que vas a tomar con base en el problema que tienes en el presente, no importa qué etapa estés. Se encuentra, o sea, no es que tenga que estar preparado con ciertos puntos, De acuerdo, sino que al contrario, si está estancado, pues miremos desde dónde viene. exactamente. No es cuestión de estancamiento, estamos facturando, pero es cuestión de que esto ya, esta área ya me pesa por esto. Exacto. Ok, es como tener esa conciencia hacia Esa dónde conciencia. arrancar. Ahí, por ejemplo, si habláramos de un pilar o de pronto Ujú. como de algo que pudiéramos revisar que se volviera como un hábito, sería más realmente, es preguntarnos cada cuánto debemos revisar esa estrategia que planteamos. De pronto tú dijiste, por emprender, por sacar adelante tu negocio, dijiste, voy a publicar videos todos los días por 30 días, porque esa es la mayoría de los retos que hay Ujú. en redes sociales. Sí, Es como por 30 días publica y vas a ver la diferencia, es listo. Y luego de los 30 días, ¿qué va a pasar? Entonces, cada cuánto voy a evaluar si esa estrategia que elegí, que en este caso fue publicar todos los días por 30 días, es sostenible para mí. claro, Y después, ¿qué decisiones puedo tomar? Porque siempre debo tener presente que más allá de la publicación, tengo una empresa y que mi empresa tiene unos objetivos. Entonces es como volver a unir siempre todos los puntos. Ah, pues madre, este mes estuve dedicándole mucho tiempo a esta parte y descuidé esta otra. Porque es que yo digo, por más de que uno diga que uno puede tener una vista panorámica, siempre vas a necesitar tener la vista más en un ratico por un área que por otra. Y claro, ahí ya ese es el es foco. donde empieza un poco más la parte en la que tú empiezas a ayudarlo a uno, es a definir esos nuevos roles Ujú. que necesito que acompañen este proceso. Y cuando tú eliges nuevos roles, muchas veces también te das cuenta que no está bien costeado tu producto, Así es. porque no tienes la capacidad de costear Eso, toda la estructura que necesitas porque tú hiciste esos costos con base en que tú eras el único empleado de tu un buen empresa. punto. Entonces, es que uno abre una tapita Tú lo y se decías con la destapan cebolla, 30. me encantaría que lo Sí, explicaras, porque tú hablabas de la cebollita y creo que es eso que tú me estás diciendo, como que bueno, saco esto, pero resulta que voy sacando otro y cuando para llegar al centro, pues te toca ir abriendo. Y creo que ese también es el camino de emprender a la final, de ¿no? acuerdo. Porque esa claridad que tú hoy nos expresas tiene mucho que ver por la experiencia en la que llevas con las empresas, pero cuando uno está inmerso solamente en una, claro, yo no veo todo el panorama y ahí la importancia de levantar la cabeza y poder decir, vengan, ayúdenme a mirar todo el panorama completo, ¿no? Porque pues yo puedo tener una visión como líder y cómo ven el resto eso. No De sé, ¿tú acuerdo. qué piensas de ese punto? Yo ahí le doy mucho valor y como persona que ha tenido la oportunidad de consumir alguno de tus productos, de tus servicios, si tú me preguntaras qué realmente es lo más importante para la construcción de cualquier emprendimiento o empresa del tamaño en el que sea, es la calidad de persona en la que tú te vas convirtiendo en ese proceso. Total. Porque muy posiblemente la persona es la que no tiene la capacidad de ver las oportunidades. Entonces, a medida de que tú vas trabajando en esa parte que llamamos en tus servicios calidad de pensamiento, tú te vas dando cuenta que el mismo escenario cada vez es como si te pusieras unas gafas, perdón, con la fórmula correcta. Entonces empiezas a decir, yo no había visto que ese cable estaba ahí caído, no había visto que esto no estaba funcionando, no había visto que esto... Y no es que cambió nada en el exterior, es que ahora tú puedes hacer una conciencia totalmente diferente que te permite tomar decisiones diferentes. Así es. Entonces, eso para mí es como la clave, o sea, nunca dar por hecho de que sabemos todo y de que siempre estemos abiertos a que alguien nos esté como haciendo un toquecito de miremos las cosas distintas, qué otras opciones de ver esto hay, qué otras alternativas tenemos. Esta es la mejor forma, existe otra, porque a veces porque no lo conocemos o por nuestra ignorancia Ujú. pensamos que es la única forma de hacerlo y mentira que hay un mundo de posibilidades. Total, total. Y mira que así como tú me dices que tomaste la mentoría con nosotros de calidad de pensamiento y te ha permitido ver como con esas sesiones de coaching una profundidad de tu conciencia, también cuando nos sentamos nosotros a tomar tu asesoría en todo el tema de estrategia, me hiciste ver algo que por muchos años
no tenía y tiene que ver con lo que hablamos antesito de empezar el podcast, que uno como emprendedor piensa en acciones aisladas. Ujú. Entonces, voy a tomar esta estrategia o voy a sacar este producto. Entonces, ejemplo, tenemos el podcast y entonces de una tú, bueno, ¿esto con qué va amarrado de tus servicios? Esa escanografía, ese pensamiento, ¿cómo lo podemos nosotros desarrollar? ¿Qué crees tú que podemos darle a los emprendedores? Y yo también aquí al frente tuyo decir, ok, no veas esto aislado, porque sí, podemos tener todo el tema organizacional, pero en cuanto pensamos de estrategias para comunicarlo, para tener atracción, llámese redes sociales o estrategias fuera de lo que es en línea, ¿cómo lo articulo con ya toda esta estructura organizacional que tengo? Porque te voy a hablar desde mi caso, yo tengo estructura, tengo organización, pero a la hora de tener los servicios y los productos y darlos a conocer, ¿cómo integro todo en ese sistema? ¿Qué preguntas debería de hacerme para poder tener un poquito ese panorama más completo? Pues mira que realmente tú lo acabas de decir muy bien y es entender que es un sistema y que Ujú. los sistemas unen diferentes puntos y que cada punto debe ser, digamos, como un engranaje perfecto que mueve al otro. Entonces, muchas veces lo que pasa es que dependiendo de la necesidad puntual que tenemos en ese momento, que si hablamos de emprendimiento muchas veces es flujo de caja, Sí, es lo que estamos realmente buscando. buscando. Entonces ponemos nuestros esfuerzos donde ese flujo de caja llegue más rápido. Entonces, para mí sería tener muy claro cuáles son esas metas que debo cumplir a corto, mediano y largo plazo, porque eso nos va a ayudar a tener una perspectiva mucho más amplia para que en el momento de que la oportunidad se presente tú puedas decir, listo, entiendo que esto podría ser una buena opción para mi corto plazo, pero quizá no es la mejor para mi largo plazo. Así es. Entonces dejas pasar una oportunidad y yo sé que como emprendedores eso es difícil porque nosotros queremos Decir sí a tomar todo. todo, todo porque decimos yo le voy a meter el pecho a esto, me voy a poner la camiseta y lo voy a sacar adelante, pero sobre las acciones correctas, porque yo al fin digo, el esfuerzo es el mismo, hacer algo bien y hacerlo con Medianamente una bien. oportunidad de aprendizaje. Total. Pero si yo tengo la oportunidad de decidir, y ahí me voy a robar un poco tus palabras en algo que aprendí muy bien en este último tiempo y es qué es importante y qué es urgente. Así es. Entonces digamos que todo lo que sea flujo de caja para un emprendedor es urgente siempre, para siempre. Entonces es decir, posiblemente esta decisión que estoy tomando me va a dar plata hoy, pero me va a poner en trabajos mañana. Entonces es entender de que si yo estoy construyendo un negocio en el largo plazo, las decisiones que yo tome en el día deben nutrir el mediano plazo y el largo plazo. Entonces es siempre tener como ese norte de hacia dónde voy para saber cómo decido para que todo ese sistema esté siempre nutriéndose a favor de y no en contra de, que es Total. donde ya tú llegas al final y dices, "Ah, ¿en qué momento fue que me pasó todo esto? ¿Cómo no me di cuenta que estaba cometiendo este error? ¿Qué pasó con esto? Pues pucha, estoy pasando muchos trabajos porque no me di cuenta que esto no estaba pasando". Entonces es como siempre tener como esa visión completa para asegurarnos de que le estemos dando a cada área la importancia que necesita para seguir creciendo. Total, y sabes que hablando contigo y escuchándote, y ya te he escuchado en otra oportunidad, creo que un gran error que cometemos como empresa es tener esta área aislada o en muchas partes nula. Sí, cuando hablo de esta área es todos los que se encargan de precisamente ayudarnos a ver el crecimiento, llámese área de mercadeo, en Ujú. otras estrategias de crecimiento. Eso es algo que te he escuchado hablar a ti. Me dices, el gran reto que tengo hasta con empresas grandes que tienen el equipo comercial es que todo este proceso no está integrado a nada, son islas separadas de la misión, de los objetivos estratégicos y por eso no se ven los resultados. Creo que eso ha sido uno de los descubrimientos o de los puntos más importantes que ha identificado. En pequeños podríamos decir, bueno, Zuli, es que yo que voy a ponerme ya con un área, entonces me toca a mí ver que el crecimiento solo es redes sociales, listo, lo entiendo en el emprendedor, pero a veces en ese empresario en crecimiento, donde ya empiezan a organizar procesos, aún así esta área está como en la nube, como apartecita de todo el ecosistema de la empresa. ¿Es así? Lo que pasa es que yo pienso que realmente el tema de mercadeo en una empresa es algo como relativamente nuevo para mucha gente,
porque siempre hemos considerado como que el tema de mercadeo y publicidad es para empresas tremendamente gigantes, tipo Coca-Cola, Total. acá Postobón, no sé, el tamaño que le quieras dar. Entonces siempre decimos como, ah, no, es que tienes que tener un músculo financiero gigante para poder hacer mercadeo. Entonces, digamos que como nunca le hemos dado el espacio a entender realmente qué es mercadeo y si realmente solo necesita una empresa grande o si una empresa en crecimiento también lo Lo necesita. puede hacer. Y es entender básicamente que el mercadeo es el entendimiento del cliente que tú vas a intervenir. Entonces, si yo no tengo el entendimiento de mi cliente, Pues nunca no, le voy a poder vender de forma eficiente porque nunca voy a entender qué necesita. indistintamente del canal que escojan. Indistintamente del canal, exacto. Entonces, una de las cosas más importantes es entender de que una empresa tiene un espacio para mercadeo Ujú. y no lo recomiendo. El mercadeo no debe ser tercerizado al 100%. Es decir, uno contrata a una empresa, una agencia, lo que te alcance una persona Ujú. para que te ayude y uno asume de que esa persona debe conocer todo lo que es su empresa y que en una semana, en un mes, en un día, lo que sea tiempo que te haya dicho esa persona que te puede sacar una estrategia, te va a sacar toda una estrategia de mercadeo que va a sacar adelante tu empresa. Y en un par Y de en días dos o posts meses. te vas a dar cuenta que no estás llegando a conectar lo que quieres porque esa persona no sabe lo que tú sabes. Ok. Y lo que tú sabes es, volvemos a uno de los puntos anteriores, es decir, ¿qué lugar ocupo yo para entender si el conocimiento está en mí y yo lo debo transmitir? ¿Y cuál es la función que va a ocupar esta persona que me va a ayudar? A muchos solamente graban y editan. Ujú. Entonces tú debes tener todo el conocimiento para aportárselo porque el alcance de esta persona es grabar y editar. Porque luego salen de pronto también, y es un tema muy golpeado, a decir, no, el marketing no sirve, no, es que hoy en día eso le graban a uno y no me fue bien con las agencias. No es que no te fue bien con las agencias, es que la expectativa que tú tenías sobre la agencia era totalmente diferente a la misión de la agencia. Buen punto. Entonces, ¿el mercadeo realmente qué es? Cuando tú unes todas esas áreas, todos esos sistemas que hablábamos ahorita, es decir, mira, yo levanto la mano desde finanzas y te digo que esta es mi necesidad. Mira, yo te levanto la mano desde servicio al cliente y te digo que esta es mi necesidad. Yo levanto la mano como marca y te digo que esta es mi necesidad y con base en la comunidad que yo quiero construir, esta es mi necesidad. Entonces, realmente construir una estrategia es entender el ecosistema que nutre el sistema que tu empresa tiene. Ok. Entonces, cuando el mercadeo no nutre todos esos canales, lo que empieza a pasar es que nos empezamos a quedar cojitos nuevamente en ciertas áreas porque no se entendió cuál era la misión del mercadeo y asumimos que el mercadeo es publicidad y el Ujú. mercadeo no es publicidad. Lo que hace el mercado es que estructura, ahí sí, estratégicamente la comunicación que debe tener la empresa, la conexión que debe tener con el cliente, qué tan profunda debe ser esa conexión. A mí me encanta una palabra y perdón, me dijiste que no utilizara términos en inglés, pero no sé cómo ponerlo en español. Tranquila. Se llama el lifetime value, es como Ok. ese valor que tiene cada cliente. Entonces Ok. yo tengo que entender cuánto tiempo debe vivir, valga la redundancia, o sea, debe vivir ese cliente conmigo y cómo se ve la ruta completa desde que ese cliente me contacta hoy hasta 2 años que yo puse que era mi lifetime value. Entonces yo sé que para mí cada cliente representa 2 años. Entonces, Ujú. ¿qué debe hacer mi mercadeo? Debe saber que la relación que estamos construyendo es a 2 años. Mm. Entonces, todo lo que yo construya me tiene que llevar a que ese cliente debe, o por lo menos es la intención, de quedarse conmigo dos Ese años. tiempo. Y en 2 años yo veo cómo hago nuevamente para iniciar de forma diferente esa relación. Entonces, Ujú. eso es realmente lo que hace mercadeo. ¿Qué es lo que hace publicidad? Publicidad toma los mensajes que ya están construidos y busca el enfoque de segmentación adecuado para que llegue de forma más masiva, por decirlo así, a ese segmento. Entiendo. Entonces ahí utilizamos presupuestos totalmente diferentes. Entonces a veces le pedimos a marketing lo que hace publicidad y a publicidad lo que hace marketing. Entonces por eso no funciona muchas veces. Creo que aquí nos has dejado, como estoy yo, como que, ven, tienes toda la razón, eso
lo he colocado como en un mismo significado y un mismo fin y me acabas de dar a entender que no debe de ser así. Hablemos un poquito, Isa, de ese trabajo fuera de lo online. ¿Cómo hacemos con que los emprendedores puedan comprender que no se pueden quedar solamente en que la estrategia de crecimiento es redes sociales, ¿cierto? Presencia digital, porque Ujú. en algún momento le decía, Isa, marketing digital. Isa me dijo, marketing digital no, Zuli, o sea, no es lo que hago, no tiene que ver solo el marketing digital. Marketing digital es una piecita y lo comprendí ya contigo. Ujú. Creo que eso piensa el emprendedor. Crecimiento, marketing digital. ¿Qué debería de tener en cuenta, aparte de todo lo que ya nos acabas de decir, para que tenga en cuenta qué hacer o qué preguntas hacerme o hacia dónde volcar mi mirada sobre ese mercadeo fuera de lo digital? Pues ahí ¿Es volvemos. necesario para ti hoy en día? Sí, Ok, empecemos porque que la gente crea que el marketing digital es el primer paso, es marketing. ok. O sea, a ti te vendieron Sí, la idea de que era de lo... que esa era la solución. ¿Por qué? Porque fue una solución práctica que se puso de moda y el ser humano utiliza vuelvo con mis términos en inglés, perdón, No, está que bien, es con tal como que nos des la explicación. el FOMO, que es ese Sí, miedo a de quedarse por perderme. fuera de algo. Entonces la gente que dijo, yo no me puedo quedar por fuera de esto, Tengo que estar en tengo que redes. estar en redes, cuéstame lo que me Y en cueste. la que salga, y En la está en tendencia. de acuerdo. Ok, Entonces, ¿qué pasa? Volvemos, digamos, a las decisiones estratégicas. No todos los canales son buenos para todas las marcas. Entonces, ahí es donde tú empiezas a preguntarte qué tipo de conexión necesito crear con esta audiencia. Mi audiencia como tal debe ser una audiencia que se nutra a través del entretenimiento, ¿sí o no? buen punto. Mi audiencia es una audiencia que necesita conversaciones más profundas para entenderlo, ¿sí o no? Soy buena comunicándome a través de textos, audios, sonidos, imágenes. ¿Cuál es mi talento? O sea, ¿cómo mi empresa se comunica? Porque los talentos no son los mismos para todo el mundo. Entonces ahí es donde tú ves a un montón de gente pasando un montón de trabajo porque eligió una red social que está basada en otro talento que no es el suyo. Muy cierto. Entonces, esa parte también es muy importante y ahí es donde tú empiezas también a construir. Por eso las empresas deben ser únicas. Y el tema de la autenticidad, aunque suene súper cliché y debe ser auténtico, la autenticidad, volvemos a lo mismo, construir una buena estrategia de comunicación. Y la estrategia de comunicación debe estar basada en el talento, o sea, en esa cosa que tiene tu empresa única a través de cómo se comunica bien. Porque hay empresas que nos comunicamos perfecto a través de la escritura, porque nos apasiona escribir y somos demasiado buenos escribiendo. Entonces, basado en ese talento, yo ¿Dónde digo, hago que vean ¿dónde eso? hago que funcione? ¿O cómo hago para que funcione basado en que este es el talento? Y este es el sistema, y este es el modelo de monetización, y este es esto, y ahí empiezas a construirlo todo. Entonces, básicamente el marketing digital es el último paso, empezando, de todo lo que debemos revisar. Ujú. Es el último paso porque eso ya es como lo que sale cuando tú pones una semillita, empieza a germinar y empieza como ya a salir. Entonces, lo que sale, lo que tú empiezas a ver es lo que queda como consecuencia, volvemos a lo mismo. Pero si nos vamos a ese punto, yo diría nuevamente que el marketing digital es la consecuencia de haber construido todo el ecosistema de la empresa primero, porque el marketing lo que va a hacer es que lo va a exponer, Así lo va a es. multiplicar. Entonces, para mí es de pronto, me llama mucho la atención la tendencia que tenemos a querer de pronto cambiar un video. No, ese video no me funcionó. No te funcionó el video, no te está funcionando, que no entendiste la comunicación que necesita tu cliente Mm, para poder transformar tu oferta en palabras que conecten con su narrativa y luego volverlo a sacar para que el video te funcione. ok, Porque volvemos a lo mismo, el video es una consecuencia. así es. Es una comunicación. ¿Y la comunicación qué es? Tu poder hablar con esta persona y que te entienda. Yo con mi equipo hemos utilizado un ejemplo que me encanta y es como muchas veces nosotros salimos y yo creo que en este momento todos hemos tenido la oportunidad de conectarnos en una reunión virtual y yo digo, ¿de qué nos sirve tener la reunión más espectacular, planeada, estratégica si yo nunca prendí el micrófono? Entonces, eso es lo que nosotros hacemos cuando no pensamos bien, que Ujú, ese video debe tener una comunicación que debe llegar a alguien que la entienda. claro, O resulta que yo le estoy hablando a una audiencia que habla en francés y yo hablo en español. total.
por mucho valor que tengas, no estás llegando. ¿Por qué? Porque no estás entendiendo que tu audiencia habla francés. Así es. Entonces, eso es la comunicación y la estrategia del marketing digital, es entender dónde me pongo, cómo lo comunico para que eso eventualmente tenga resultados. Entonces, cuando hablemos de marketing digital, entendamos primero de que el trabajo se hace fuera de la cámara. Esa es realmente Fuera. como la Y reflexión que es necesario. y que es necesario. Porque si te saltas todo eso, ya sabemos las consecuencias que esto atrae o la frustración que genera que nos sintamos que estamos haciendo 10.000 cosas y que no están funcionando. De acuerdo. Y que lo que acabas de decir no es que estén mal las cosas que estés haciendo, es que no hubo ese tiempo de estructura, de pensar esto a qué está amarrado. Ahorita hablabas de algo que mencionaste, no, si lo hablamos más adelante, y yo dije, sí, lo voy a traer. Y tiene que ver con lo que tú decías de la autenticidad, y que para llegar a esa autenticidad, por lo que he comprendido, y tú me corregirás, tiene que haber una identidad. Y ahí hablabas tú de la marca Y la y de marca la personal. marca personal. ¿Por qué es importante que si yo estoy emprendiendo, tenga claro que debo de construir una marca para que también esto funcione y qué debería de tener presente como emprendedor sobre este punto? La diferencia real entre una marca personal y una marca comercial no es como de pronto podríamos interpretar que es humanizar la marca. Entonces tú sales porque sales a humanizar la marca. Una marca comercial puede perfectamente estar humanizada a través de los valores y la personalidad que tú le diste. Entonces hubo una confusión muy grande con el tema de la marca personal y empezaron a convertir marcas comerciales en marcas Levanto personales. la mano y generó un Entonces, choque muy fuerte que hoy en día apenas lo estoy procesando transitando. porque, claro, pensamos que teníamos que sí o sí ser nosotros la representación virtual de la marca. Exacto. Ok. Y ahí es donde precisamente nos podemos cuestionar. Es decir, ¿qué tan dispuesto estoy a hacer esta cara visible por 20 años? Volvemos a lo mismo de pensar en el largo plazo. Entonces, ¿yo me veo 20 años haciendo videos para redes sociales? ¿Sí o no? Si es algo que te apasiona, volvemos a los talentos y es Exacto. algo en lo que Lo eres vas a buenísimo disfrutar y te y te encanta y va a lo vas a fluir. disfrutar Pero si te exactamente, está incomodando desde ya, reconsidéralo. Reconsidéralo ya porque yo creo que si hablamos con cualquier emprendedor también, nos vamos a dar cuenta que la creación de contenido se vuelve uno de los mayores dolores de cabeza total, que una persona puede tener. ¿Por qué? total, Porque no hace parte de lo que tú quieres hacer. total. Entonces es como esa parte de decir, listo, si yo me quito de la ecuación, porque esto es una marca comercial que debe funcionar sin mí, entiendo que hago parte de esta persona que fundó esta empresa, pero no soy la cara. Esta empresa necesita tener su propia Yo personalidad. quisiera ahí colocar esos aplausitos en la edición porque estoy totalmente de acuerdo. Exacto. Entonces, cuando tú entiendes, como yo, por ejemplo, o sea, yo amo lo que yo hago, me encanta comunicar, pero no soy una persona que me considero fan de andar apareciendo en redes. Claro, Entonces, trato de buscar la forma de crear esa conexión a través de otros espacios, como este. Por total. ejemplo, yo disfruto mucho tener estas conversaciones, pero no me veo sacando el celular, grabándolo, sacando algo. Entonces, prefiero tener espacios presenciales donde yo documente esos espacios y se me puedan convertir en piezas de Mm, contenido. Entonces, eso para mí ya es una estrategia. ¿Por qué? Porque yo levanté la mano y dije, no no quiero voy a estar entrar ahí. en esto. Exactamente. Voy a entrar, pero diferente Ok. y estratégicamente. Bueno, eso sí, voy a entrar, pero no de la Disfrutándolo. misma forma como me Exacto, lleva al mercado exacto. creer que debe de ser. Porque Porque ahí ya pasas tú a decir, ¿qué es lo que yo realmente hago? Mi trabajo. lo que Yo hago mi soy, trabajo, claro. yo hago a lo que yo me dedico. Yo no voy a hacer videos. Ahora, si tengo un equipo, voy a crear un equipo o estoy construyendo un equipo que grabe esos espacios en los que yo estoy haciendo mi trabajo para que eso me permita seguir llegando a más personas. Entonces ahí es donde tú evalúas qué otros espacios tengo para que esta marca siga funcionando porque nosotros tenemos también otros procesos que puedo mostrar y no tengo que ser yo, pero aprendo a comunicar mi mensaje. Entonces, como el mensaje siempre es el mismo, Ujú. siempre, digamos, es esa parte que tú dices, esto tiene que tener coherencia porque yo no puedo salir a decir hoy que me encanta el rosado, mañana que me encanta el verde, luego me encanta el azul, porque la gente era, bueno, no luego te gustaba el rosado, era,
y no, sí, entonces hay incoherencia en el mensaje. Total. Y ahí En- se Se pierde pierde esa la credibilidad y confianza. la confianza y se desconecta tu público de ti. Exactamente, porque imagínate tú conociéndome y digamos que la gente, y eso fue algo que me pasó mucho tiempo, diga, ah, es que ella hace redes, pero tener redes y yo no. Entonces era como, pero ¿cómo no hacer redes? Pero si te dedicas a eso. Pero ahí yo me di cuenta que yo tenía un error en la forma en la que estaba comunicando mi servicio porque Eso, yo nunca hice como te redes, estabas como presentando yo me y que estaba también con el presentando. tiempo te diste cuenta, esto sí, esto no, y en esto es lo que quiero Exactamente, hacerme camino. Pero es en- la raíz de la claridad que de la hablábamos de tener, claridad. de la conciencia que genera emprender con ese nivel de conciencia. Exacto, porque yo, o sea, eso sí, siempre lo he tenido como muy claro, a mí eso no me gusta. O sea, yo decía, tiene que haber otra forma, o sea, tiene que haber otra forma de que esto funcione porque no me veo ahí. Y ahí volvemos al tema de la autenticidad. Yo no me siento bien entregándole a las personas algo, a Que lo no, que que cuando yo yo no. termine de grabar voy a decir, odio hacer esto. Sí, total, no, y es que se siente. Eso Y se eso también siente. se ve reflejado en el resultado. De acuerdo. Total. Y la verdad que ha sido una conversación muy profunda. Yo les dije, este tipo de conversación con Isabela, realmente hemos tenido la oportunidad de trabajar tanto tomando tus servicios como tú tomando los servicios de CSL y sé todo lo que realmente tú haces y sabía que la comunidad era necesario escuchar. Para finalizar, ¿qué significa para ti emprender con conciencia? Autoconocimiento. Es volver a tener, digamos, ese espacio como para decir por qué inicié esto, hacia dónde voy y con qué no me estoy siendo infiel en ese proceso, respetando a la persona que yo soy porque finalmente soy el fundador y con base a lo que yo sé y lo que quiero aportar, así quiero que mi empresa se sienta. Entonces, para mí, emprender con conciencia es ser consciente de lo que quieres aportar y lo que eres para que siempre pueda permanecer esa coherencia. Qué bonito. Y realmente eso es lo que hay detrás de esto, de que emprender no es solamente la emoción de una buena idea y un buen proyecto, la oportunidad de vender o de darte a conocer, sino que hay un porqué detrás y eso requiere de mucha conciencia. De Una acuerdo. recomendación final que le quieras dejar a nuestra comunidad de emprendedores, desde tu experiencia, que tú digas, bueno, aparte de lo que hemos hablado, o que no te pregunté y que tú digas, sí quiero dejarles esto como cierre. Hay una recomendación y es que muchas veces necesitamos aprender a ser más estratégicos con la información que recibimos. Porque, vuelvo a lo mismo, el marketing es hermoso, pero el marketing también está creando diferentes culturas. Ok. Y con base a lo que nosotros vamos construyendo es cómo nos empezamos a comportar. Y entender de que muchas veces lo que nosotros veamos viral fue planeado para ser así, pero no quiere decir que porque tú lo veas viral, repetido, popular, es que esa persona lo que te está vendiendo es lo que realmente funciona. Ok, Porque saben, y eso es lo que hace realmente el mercadeo, cuál es ese activador que va a hacer que tú sientas ese miedito a decir, yo no me puedo perder esto. Entonces, como el marketing de alguna manera, hay gente está que lo hecho puede para utilizar eso. para persuadir y hay gente que lo usa para manipular. Ok, Uno manipula masas a través de esto. Si quieres, puedes persuadir hacia algo positivo, puedes manipular también para que la gente haga algo que tú quieres. Entonces, como tú sabes jugar con esas activaciones del cerebro que hacen que las personas tomen una decisión, que sepas que estás siendo víctima del mismo mercadeo y entiendas antes de actuar como parar y esto realmente es lo que está pasando y que te fijes si la persona que lo que te está vendiendo es lo que hace o solamente lo que dice. Porque nosotros muchas veces vemos a estas personas haciendo y diciendo, esta es la solución a los problemas, pero cuando tú estudias el sistema, te das cuenta que está es haciendo una algo nube. totalmente diferente, exacto, y que a ti te venden esta partecita que te hace sentir que vas a solucionar el problema, pero no es verdad. Total, qué gran lección y estoy totalmente de acuerdo. Es muy fácil crecer haciendo esas expectativas falsas y lastimosamente muchos caemos ahí. Es importante que nosotros como emprendedores tengamos ese nivel de conciencia para decir, ven, esto no es como lo que realmente me están mostrando. Bueno, Isa, de verdad que ha sido una conversación muy interesante. Sé que en estos momentos estás construyendo algo muy profundo y que en su momento yo voy a ser las primeras en publicarlo en Calidad Sin Límites para que nuestra comunidad
pueda ir a absorber mucho más estos conocimientos que tienes. Por ahí se está cocinando un proyecto muy interesante con Isa, que en su momento lo compartiremos para que puedan seguir nutriéndote de todo ese conocimiento que hoy vas a poner al servicio de los demás y que desde ya te lo agradezco. No toda persona, no todo mentor, no toda persona estratégica o que tiene un conocimiento, unos talentos, como tú lo dices, lo pone al servicio del otro y tú has decidido dar ese paso de no solamente ponerlo para tus clientes, sino que vas a tener la oportunidad de como espacios como esto de transmitirlo y yo voy a ser la primerita que va a estar ahí consumiéndolo porque he aprendido mucho de ti. Gracias. Gracias por estar aquí, No, gracias a por ti este por espacio invitarme. y bueno, gracias a ustedes por escucharnos, por vernos, por llegar hasta el final. Recuerden, no es hacer más, hoy nos dejan una gran lección, es construir mejor y lo podemos hacer. Yo sé que sí. Así que no olvides darle like, comentar, suscribirte, compartirlo para que lleguen muchos más emprendedores que esta conversación, así como te aportó a ti, pueda llegar a otros. Gracias por estar aquí. Nos vemos en un próximo episodio. Bye bye.